Hola cracks, hoy vamos a empezar con la parte teórica de la introducción al protocolo HTTP. Tal como veis, el protocolo HTTP es el Hypertext Transfer Protocol, que es el protocolo que permite la comunicación entre clientes y servidores en la web. Esto siempre lo tenéis que tener en cuenta, que el cliente aquí sería el navegador y el servidor web sería, en nuestro caso, el Kestrel o el IS, en este caso. Siempre tenemos dos partes diferenciales, cliente y servidor, en este caso. En el cliente se ejecuta código JavaScript, en el servidor se ejecuta código servidor, C#, en este caso, ¿no? En el caso de ASP.NET Core Web APIs. Bien. Es la base de Internet. Con ello, Internet se asegura su comportamiento y su funcionamiento. Permite solicitar información, hacer peticiones de información, en este caso, enviar datos, se pueden enviar parámetros a través del protocolo HTTP, ya no solo parámetros, también ficheros, en este caso. Comunicar aplicaciones, por ejemplo, comunicar una aplicación cliente con una aplicación servidor, por ejemplo, una aplicación JavaScript contra una API REST, en este caso, una aplicación React, por ejemplo, o una aplicación hecha en iPhone o en Android. Ejemplo, un navegador solicita una página web a un servidor. ¿Cómo funciona HTTP? El cliente envía una petición, a esa petición le llamaremos request, el servidor procesa la solicitud, en este caso Kestrel o IS coge esa solicitud y la procesa, ¿vale? Y el servidor devuelve una respuesta, hace una devolución de un response con la respuesta en este caso. En el caso de API, el formato de la respuesta sería JSON, ¿no? También puede, como hemos dicho, también podría ser XML. Y aquí tenéis un pequeño diagrama que explica todo el proceso, ¿no? El cliente hace el HTTP request, el servidor devuelve el HTTP response y el cliente recupera la respuesta. Características principales de HTTP. Protocolo sin estado, muy importante, es stateless. Buena pregunta de entrevista. ¿Cómo consigo mantener el estado, ¿no? en el servidor web? Bueno, se puede hacer de varias maneras. Una manera que lleva el servidor web son, por ejemplo, variables de sesión. En este caso, también tenemos la funcionalidad de variables de aplicación. Si lo queremos fuera del servidor web, porque estas variables se almacenarían en el servidor web, podemos utilizar una base de datos en memoria RAM como Redis, que prepararemos un capítulo solo para mantener el estado en Redis, que cada vez hay más empresas que lo peticionan. Está basado en texto, usa modelo request response, funciona sobre TCP/IP, o sea, utiliza el protocolo HTTP, pero por encima está el protocolo TCP/IP. ¿Sí? Puede ser HTTP o HTTPS, en este caso, que si lo quieres seguro. Y extensible mediante headers. O sea, cuando hago una petición request o una respuesta response, aparte de lo que envío o de lo que recibo, también le puedo enviar datos de configuración mediante los encabezados, llamados headers. El servidor no recuerda peticiones anteriores, ¿vale? No tiene recuerdo de las peticiones que se han hecho anteriormente. Sí que se pueden guardar y tienes ahí todo el funcionamiento de todas las peticiones. Muy bien, estructura de una petición HTTP. Una petición HTTP contiene una línea inicial con el GET, la URL a la cual voy a disparar y el protocolo HTTP, en este caso 1.1. Unos headers, por ejemplo, con el host y el content type de la aplicación. En este caso, application JSON. Y body, que es opcional, con los datos enviados al servidor. Estructura de una respuesta HTTP. Una respuesta contiene código de estado, HTTP 1.1 y 200 OK. Siempre irá vía códigos, ¿de acuerdo? Que ahora después veremos. Headers, el content type, por ejemplo, y application JSON con el formato, y el body, datos devueltos en JSON, HTML, etc. Sí.
y aquí los datos enviados en JSON. Bien, métodos de HTTP, también llamados verbos. Tenemos 5 métodos, los más utilizados, hay más, pero estos son los más utilizados. Get, que sirve para obtener datos. Post, para crear datos. Put, para actualizar completamente todo un registro. Patch, para actualizar parcialmente, o sea, solo alguno de los campos. Por ejemplo, imaginaos que el usuario solo quiero actualizar el campo edad o el campo email, o ambos, y el resto no los quiero actualizar. Y delete, para eliminar datos. Códigos de estado HTTP, que hemos comentado antes, diferentes códigos importantes de respuesta de HTTP, que dependiendo de esos códigos, nosotros haremos una funcionalidad u otra. 2xx son códigos de éxito, el 200 OK, que es el típico de que la petición ha ido bien, y el 201 de created, conforme se ha creado el registro, normalmente en una base de datos. 4xx, errores del cliente, del navegador. Apuntarlo, ¿vale? Bad request, mala petición, con el 400, 401 unauthorized. No nos hemos logado y no estamos autorizados a hacer esa petición. Y 404, muy conocido como el not found. 500, 5xx, errores de servidor. 500, error de servidor interno. Normalmente es cuando se produce una excepción de servidor y para la petición que no se puede procesar. Headers, que hemos comentado, cuando hacemos una petición enviamos dos partes. Headers, que son datos de configuración, y body, son los datos de devolución normalmente de la petición o lo que quiero enviar en la petición. Los headers aportan información adicional, ejemplos comunes que podemos ver en los headers como variables o parámetros, content type, authorization. Aquí normalmente se pueden enviar tokens de autorización, accept, user agent, que navegador estoy utilizando, y cache control con authorization bidder token. Bien. Vale, HTTP contra o against HTTPS. ¿Qué diferencias hay? HTTP no es cifrado y los datos son visibles, en este caso. También comentar que al no ser cifrado y los datos visibles, también HTTP es más rápido que HTTPS. HTTPS, comunicación cifrada con SSL y o TLS, seguridad y privacidad, obligatorio hoy en día para la mayoría de dominios. Flujo real en una web API. Cliente envía un GET, middleware, importante, en ASP.NET Core tenemos un middleware que acepta la petición y la procesa. Ya en NetCore, en este caso, nosotros tenemos un middleware para gestionar las peticiones ya implementado en ASP.NET Core, pero podríamos crear nuestros, ¿no? Por ejemplo, se utilizan middlewares para SQL injection, para mirar que no te pongan un drop database, ¿no? Controller ejecuta la lógica, el controlador. Bases de datos responde con los datos insertados. API devuelve el JSON con los datos peticionados. Y HTTP conecta todas las capas entre ellas. Resumen final, HTTP es el lenguaje de comunicación de la web basado en request y response. Muy importante, es stateless, no es stateful. Pregunta de entrevista. Usa métodos y códigos de estado, como hemos visto anteriormente, y fundamental para APIs y microservicios. Muy bien, pues muchas gracias y espero que os haya gustado. Hasta la próxima.